Voy a esperar que se vuelvan a conectar para hablar de una película que puede predecir el futuro. Vamos a hablar de la película Idiocracia y vamos a aprovechar para hablar un poquito del mito de la meritocracia. Cool, ya se están conectando todos otra vez. Prefiero cortarlos porque así ya tengo los videos más o menos del tamaño correcto para poder subirlos directo a Instagram TV y no tengo que meter nada de edición y demás. Saludos Argentina, saludos Panamá, Colombia, saludos. Bueno, la película Idiocracia, no sé si la vieron. Está muy interesante. La premisa de la película la verdad es que es bastante básica, bastante tonta, asustadoramente real para los momentos en los que estamos viviendo. Un experimento del ejército americano, y es una película de comedia, entonces muchas cosas sí están bastante absurdas. Un experimento del ejército americano lo que hace es decir, muchos de los soldados que están en el ejército están en su mejor momento, pero no hay ninguna guerra para usarlos. Entonces es más conveniente que el ejército los congele para descongelarlos en el momento que los puedan necesitar. ¿Okay? Esa es la premisa. Entonces agarran a un chavo que es el average del average del average, o sea, el tipo más común de todos, o sea, inteligencia común, capacidades comunes, físico común, o sea, la persona que tipo más promedio del mundo. Haz de cuenta que el John Doe, tipo no sé, el güey más común, más básico. Y lo congelan. Y congelan a otra chava que es una prostituta que trabajaba con los militares y tiene ahí un vínculo con un general. Y también la congelan para hacer una prueba de que sean dos personas, ¿no? El caso es que después resulta que el militar que los había congelado estaba metido en un tema de prostitución infantil, bastante conveniente también la plática, y hacen, tipo, tumban el edificio donde ellos estaban encerrados porque era un proyecto secreto y quedan olvidados las dos cámaras de congelamiento, ¿no? Y luego te hablan bien interesante de cómo llegamos de la sociedad que estamos hoy a la sociedad de la idiocracia del futuro. O sea, básicamente es, primer factor, la gente inteligente se reproduce menos y la gente ignorante y pobre se reproduce más. ¿Okay? Entonces, lo primero es, pues, tipo, te ponen el caso de una pareja y de que no, pues nos estamos esperando y ahorita estoy terminando mi segunda maestría y mi esposo está empezando su nueva empresa, entonces, pues, todavía no estamos listos para tener hijos. Por otro lado, te ponen una familia de hillbillies que es de que, oye, me embaracé otra vez. De que, ¿cómo que te embarazaste otra vez? ¿No estabas tomando la pastilla? De que, no, yo no tomo pastilla. Ah, mi otra novia es la que estaba tomando la pastilla. De que, ¿cómo que otra novia? Y resulta que ese güey idiota tenía como 50 hijos y pues, resulta que básicamente él fue el que multiplicó, se reprodujo y pues a grandes rasgos dominó el mundo en términos de reproducción. Lo cual es bien interesante porque muchos de estos statements se han hecho sobre cómo la cultura musulmana quiere dominar el mundo a través de esta guerra biológica, diciendo la gran guerra cultural e ideológica de nuestra época no es tanto el hecho de la propagación de ideas, sino es una guerra biológica del número de personas que creen en algo. Y por eso, si te fijan, o sea, y hay videos súper interesantes en internet de estos como gurús musulmanes, que no sé, de estas figuras religiosas musulmanas que le dicen a los inmigrantes, cuando vayas a otro país, sobre todo a un país europeo, lo primero que tienes que hacer es casarte con una joven o un joven local y tener muchos hijos para el Islam. O sea, es tipo multiplícate, como si fuera una guerra biológica, de que a la larga no importa, porque dentro de 100 años los europeos, como tienen un índice de reproducción muy bajo, son muy conscientes, piensan en el medio ambiente, piensan en lo cara que son las cosas, no quieren tener hijos, entonces no se reproducen. Y a la vez los musulmanes llegan y lo primero que hacen es, pues aquí hay un chorro de garantías, hay un chorro de beneficios, voy a tener 14 hijos y todos ellos los voy a convertir al Islam. Entonces, sí hay algo de verdad en ese sentido. La película se llama Idiocracia. Y justamente esta es la historia que te cuentan. Básicamente es el ignorante se reproduce mucho, es muy responsable, y el que es responsable intelectual, pues no le entra, no quiere cambiar las cosas, no se quiere multiplicar, no quiere tener hijos, y a fin de cuentas, ¿qué pasa? Pues los idiotas dominan el mundo. En términos del mercado, a grandes rasgos también le echan la culpa al consumismo, donde dicen los mejores científicos del mundo, en lugar de estar tratando de hacer ciencia de verdad, solucionar enfermedades, cambiar problemas, mejorar la sustentabilidad, pues básicamente les pagaban para hacer drogas para la reproducción sexual, drogas contra la impotencia y sabores para la comida. ¿Okay? Entonces, pues básicamente la ciencia se volvió esclava del consumismo, lo cual de nuevo es real. O sea, piénsalo así, cuando eres investigador, vamos a suponer, yo quiero investigar sobre no sé, la arbitrariedad del color de las alas de las mariposas, pero el problema es de que ¿quién te va a financiar ese tipo de investigaciones?
O sea, si no tiene ninguna aplicación comercial, ¿quién te la va a financiar? Y a ver, y les voy a poner un caso todavía más específico. A mí me gustaría investigar modelos que pudieran hacer mayor distribución de riqueza. Eso es lo que a mí me gustaría investigar. El problema es, ¿quién me va a pagar eso? O sea, ¿cómo voy a sobrevivir queriendo estudiar eso? O queriendo dedicarme a investigar ese tipo de cosas. O sea, ahorita estoy viviendo literalmente ese tipo de conflictos existenciales. O sea, porque no solo no favorece al mercado, o sea, porque ninguna empresa se beneficiaría de una mayor igualdad. Obviamente sí, pero es súper complicado explicarles, es muy difícil que entiendan. O sea, siguen mucho la mentalidad del mercado y es gente sumamente idiota. Entonces, no entienden el beneficio de buscar nuevas técnicas para la igualdad. Entonces nadie te lo fondea. Entonces dices, oye, pero por otro lado, puedo desarrollar nuevas tecnologías para robarle los datos a la gente y apropiarse más de bienes comunes. Ah, eso sí hay mucho interés. O sea, eso sí hay mucho dinero para fondearlo. Entonces el problema es que por más que exista la ciencia, por más que existan los intelectuales, el capital dicta cuáles son los puntos interesantes para el desarrollo de la humanidad. Y obviamente, pues todas las empresas tienen solo un objetivo, que es el objetivo de generar más ganancias. Entonces, las empresas en esta película se ponen a investigar cosas muy estúpidas, como drogas para la fertilidad, para la impotencia sexual, para aumentar el libido, nuevos sabores para refrescos, o sea, puras cosas que tengan que ver con consumo banal y más bien gratificación instantánea, ¿ok? Nada trascendental a largo plazo, pura gratificación instantánea. Y a grandes rasgos, o sea, pasan 500 años que ellos están congelados y no me suena tan descabellado. O sea, lo que más me asusta de este tipo de películas es que sí, o sea, la tendencia es esta. Luego pasan muchas cosas, obviamente, pues a complicaciones de esto, ¿no? Pues obviamente sigue el tema del lobby político. Entonces, básicamente llegas a la Casa Blanca y la Casa Blanca está toda patrocinada. O sea, ya es así descarado, de que literal la ropa de la gente, la ropa está patrocinada. O sea, se cuenta que todo el mundo trae como si fueran jerseys de Fórmula 1, llenos de marcas. Y son ropas desechables, porque pues ya nadie es limpio, nadie se cuida, todas las bromas son sobre traseros y pedos, o sea, es pura humor de mal gusto. El cine también obviamente se volvió un cine puramente de morbo. Starbucks es un lugar donde dan handjobs y hacen favores sexuales. O sea, básicamente la sociedad se fue a la mierda. Costco es una universidad, o sea, Costco es el supermercado de Estados Unidos. Bueno, Costco para empezar es un edificio como de 60 kilómetros cuadrados que básicamente tiene todo, o sea, haces todo en Costco. Básicamente Costco se volvió como Amazon, o sea, como el monopolio de lo que es el mercado. Y un abogado de esa época dice, yo me gradué en Costco, o sea, en la universidad de Costco, pero diciendo como si fuera la mejor universidad disponible, ¿no? Entonces lo que pasa es que este chavo que estaba congelado, despierta en esta época. Inmediatamente lo meten a la cárcel porque no trae un número de serie que es con el que cobran y pagan las cosas del seguro. Lo meten a la cárcel. Entonces, en la cárcel le hacen un estudio para ver quién es, le ponen su marquita y le hacen un examen de coeficiente intelectual. Entonces, resulta que él es el hombre más inteligente del universo. O sea, es por mucho la persona más inteligente de la Tierra. Entonces, le hablan de la Casa Blanca. Antes de llegar a la Casa Blanca, lo hacen secretario del Estado. Conoce al presidente y esto es lo más cool comparado con lo que está pasando ahorita. El presidente tiene un nombre súper raro, tiene el nombre Doritos y Mountain Dew en medio de sus nombres, o sea, porque ya está completamente patrocinado o de plano su familia le pertenecía a una empresa, o sea, hay ideas distópicas de cómo podría haber pasado esto, pero el caso es de que él es Terry Crews, ¿no? Entonces es un afroamericano mamadísimo que había sido 5 veces campeón de la WWE, es un súper tonto también, es un súper idiota, sale en el parlamento con una ametralladora a callar a los senadores. Básicamente los debates son de que porque sí y porque hablas como marica, entonces estás equivocado. O sea, básicamente ese es el nivel de las discusiones. Pero pues la sociedad tiene serios problemas. O sea, uno de los problemas que tienen es que ya no crece la comida en los sembradíos. Pero porque están alimentando las plantas con Mountain Dew, o sea, con una bebida que se llama Brondo, que se cuenta como el Gatorade de esta época, ¿no? Y básicamente la gente dice que no, pues hay que darle Brondo a las plantas porque tiene electrolytes. O sea, es como que, pero ¿por qué le estamos dando Mountain Dew y Gatorade a las plantas? Las plantas necesitan agua. ¿De qué agua? Agua como la del excusado. ¡Qué asco! Nadie toma agua. O sea, todo el mundo toma Gatorade o Brondo, ¿no? El problema es que como Brondo se volvió un monopolio, compró la FDA, que es la Food and Drugs Administration, y a ver, piénselo, ¿qué tan descabellado es? Si dejamos de pagar impuestos, ¿quién regularía la salud de los alimentos? O sea, ¿quién regularía la salud de los alimentos? Y dirías, es que el mercado lo autorregularía y si es un producto malo, pues se autorregularía porque la gente no seguiría comiendo algo que les hiciera daño. No es verdad.
estamos obesos, nos estamos muriendo de diabetes. Si no existieran organismos como la FDA, que aún así súper corruptos, están frenando la venta de azúcar vacío, si no existieran esos organismos reguladores, nos venderían cocaína. O sea, nos venderían cocaína y heroína hasta matar a todo el público, con tal de quitarles el dinero. O sea, es que así funciona el mercado. La gente no entiende. Como si existieran buenas aspiraciones en la venta. O sea, como si existiera responsabilidad del que vende para el que compra. Por favor. O sea, imposible. Eso no existe. Entonces, en esta película, Brondo, que es el Gatorade, compra la FDA, la Food and Drug Administration, y pues básicamente ellos dicen lo que es saludable y lo que no es saludable. Entonces resulta que pasa tanto tiempo sin un Food and Drug Administration, más bien con un Food and Drug Administration, pero fondeado por Gatorade, que dicen Gatorade es la bebida más saludable de la tierra, inclusive para las plantas, y le empiezan a echar Gatorade a las plantitas. Obviamente pues ya no hay comida, entonces hay un problema grave de comida, ¿no? Entonces lo ponen como secretario del Estado para arreglar todo este tipo de cosas. Digo, la película se acaba en de que, pues, él dice, pues, güey, lo básico, chingados, denle agua a las putas plantas. O sea, ¿cómo puede ser que pasó? ¿No? Y lo bueno es que descubre que hay bibliotecas, que todavía hay libros, pero pues que la gente ha perdido el hábito, nadie lee, nadie está informado, lo único que ven son películas porno, o humor de gente dándose patadas en los huevos. O sea, básicamente se volvió una sociedad de la idiocracia, donde los más idiotas ahora gobiernan el mundo. Que es, a ver, ese es el problema de esta premisa de vamos a mantener a la base votante ignorante para que no sepan informadamente en qué votar, y vamos a mantener a los trabajadores ignorantes para que no se sepan defender y nos podamos aprovechar de ellos. El problema es que a la larga se multiplican, son demasiados, los pocos intelectuales se van quedando en el camino y se mueren. Aún las segundas generaciones de los líderes intelectuales son unos idiotas, como los hijos de Trump, o como Trump inclusive, y ellos son los que heredan el mundo. Entonces, ese es el problema de la sociedad que estamos construyendo. A fin de cuentas, el capitalismo es un tipo de idiocracia. ¿Por qué es un tipo de idiocracia? Porque no premia a los más inteligentes. Vean a Elon Musk. O sea, Elon Musk ayer hizo el comentario y para mí fue la gota que derramó el vaso. Yo ya lo odiaba y ahora sí fue ya, tipo, lo dejé de seguir en todas sus redes. Siempre voy a hablar mal de él. O sea, para mí, ese cabrón no vale absolutamente ni un centavo. O sea, si iba a comprar un Tesla y lo hubiera comprado, ahorita lo hubiera vendido. Dijo que Noam Chomsky era un idiota, básicamente porque Noam Chomsky hizo un comentario crítico referente al tema de DeepMind, diciendo que era pues poco cabible lo que estaba planteando Elon Musk, ¿no? Y Elon Musk dijo, no, Noam Chomsky es un socialista, es un virus para la mente de los jóvenes estúpidos, ¿ok? Pues básicamente ahí se acaba. O sea, si haces caso a ese comentario y todavía admiras a Elon Musk, en general, si todavía admiras a Elon Musk, eres un pendejo tú también. O sea, eres un gran idiota. O sea, no te das cuenta que Elon Musk no es nada más que otro demagogo, enamorado de sus ideas, enamorado del dinero, que está dispuesto a decir lo que sea con tal de seguir vendiendo y decir lo que sea con tal de seguir ganando dinero y con tal de multiplicar sus ganancias. Es pura idiocracia. A ver, Elon Musk, la familia Elon Musk tenía una mina de diamantes, de jade, perdóname, en Sudáfrica y se beneficiaron del apartheid. Ese dinero él lo invirtió en PayPal, tuvo mucha suerte, se volvió millonario y después básicamente lo que ha hecho, todo lo que ha construido ha sido con subsidios del gobierno. Vayan a investigarlos. Elon Musk no es nadie especial. Escuchen hablar, está muy idiota, es muy estúpido. Básicamente todo lo que ha logrado es aprovecharse de los impuestos y del dinero público para endeudar al público y construir el beneficio privado. Es el peor tipo de personas que hay, ¿ok? Y el problema es que es el tipo de personas que admiramos y supuestamente el capitalismo es el que premia el mérito de esta gente. Entonces hablemos, ¿por qué vivimos en una idiocracia y no en una meritocracia? Meritocracia supondría que las personas que tengan el mejor mérito y merezcan llegar a posiciones de poder son las que llegan a posiciones de poder. Es gente que es capaz, es gente que es noble, es gente que genera valor, es gente que tiene moral, es gente que tiene ética, es gente que está avanzando el proyecto de sociedad del mundo, ¿ok? Es la antítesis de lo que está pasando hoy con los líderes que tenemos. Tenemos en líderes políticos a la gente más corrupta, más mentirosa y menos responsable de sus actos. Es todo lo que hago está bien y cuando hago algo mal no es culpa mía. ¿Okay? Entonces ahí pues no hay mérito, ningún mérito. Llegaste ahí porque eres un mercenario de la clase política que te gusta el poder y te gusta el dinero. Cero mérito. Si eres un gran empresario, básicamente lo que tienes que hacer es encontrar una manera de ganar mucho dinero gastando poco. Entonces es vender caro y producir y comprar barato. ¿Y eso cómo se logra? Pues consigues materia prima china, como las pelucas estas que es pelo cortado de las mujeres que están en campos de concentración ideológicos de China, o las minas de diamantes de estos güeyes de Myanmar que se deslavan y se mueren 120 porque no tienen garantías individuales, o pidiéndole lana al Estado para que te financie, y nos das cuenta igual que el internet o los celulares que se hicieron con lana pública, pero las ganancias son privadas.
Y en el Inter lo que haces es pagar los menores sueldos posibles y aparte empujar al Estado a que quite todas las garantías individuales y sociales para que la gente no tenga opción más que aceptar sueldos miserables. Eso es ser un buen empresario. Eso es ser un buen empresario. Esa es la gente que admiramos. Eso es lo que queremos fomentar con la categoría de capitalismo y eso es lo que queremos fomentar con el buen mercado. Eso es. O sea, eso es lo que queremos. Y Kanye West es un ejemplo. O sea, vendiendo sus tenis, y su ropa y su música y su celebritismo, logró llegar a ser billonario y casado con otra mujer de plástico, que eso es una mujer de plástico, y ahora se sabe que las Kardashians están endeudadas en Sri Lanka porque sus talleres de niñas amarradas con bolas de cadenas de metal, haciendo vestidos y maquillajes, no, ni siquiera eso les pagan a las hijas de su madre, y aparte así se hacen su fortuna, y aparte la gente todavía más idiota que las admira y les da dinero, los hace las personas más ricas del mundo. Y como la democracia no vale nada, porque básicamente el dinero es el que marca la pauta de la política, porque tú para hacer una campaña necesitas dinero, y pues para hacer dinero ya sabemos que no se logra de ninguna manera moral. Este es el mundo que tenemos. O sea, ¿vivimos en una meritocracia? No, vivimos en una idiocracia, sustentada por idiotas y guiada por idiotas. Y obviamente pues esos idiotas van a acabar con el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Digo, la verdad es que no es un punto en el que estoy solo en ningún sentido en este caso. Sé que hay algunas personas, de hecho hay mucha gente que somos la minoría definitivamente, pero abismalmente la minoría. Pero sí hay gente noble, moral y ética que está tratando de hacer algo. El problema es que no hay enfoque. Vivimos en una época de la posverdad, donde, como les dije la vez pasada en este post, donde la verdad ya no se esconde de nosotros, sino que nosotros nos escondemos de la verdad. Ese es el problema. El problema es que la Tierra no es plana. Nos estamos chingando el medio ambiente. El capitalismo es inmoral. Estas son verdades. La gente se oculta de ellas. La gente se cuenta mentiras y se hace garras el estómago y el cerebro y el corazón con tal de no admitir que esas cosas son ciertas. Pero esas cosas son ciertas, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien como Elon Musk niega la ciencia? O sea, y niega la ciencia, lo digo en serio, niega la ciencia, ¿eh? Él dijo alguna vez, si tienen que escoger entre la ciencia y yo, escojan la ciencia. Entonces escojan la ciencia, porque Elon Musk la negó. La negó cuando habló mal de Chomsky, la negó cuando trató de abrir Tesla en medio de la pandemia. O sea, Elon Musk negó la ciencia, queda claro, ¿verdad? O sea, Elon Musk no defiende la ciencia. Si estás a favor de la ciencia, estás en contra de Elon Musk. Si estás a favor de Elon Musk, estás en contra de la ciencia. Okay. ¿Y por qué tienen que negar la ciencia? Porque la ciencia les dice que el capitalismo no es sustentable. Por eso la tienen que negar. Porque si ellos se dicen hombres de ciencia, eventualmente van a tener que decir, la manera como hago dinero no es moral, no es ética y tampoco es sustentable y no es buena para el medio ambiente. Y ni siquiera es eficiente en términos de uso de recursos. Entonces, o niegas la ciencia o niegas el capitalismo. O estás a favor del capitalismo o estás a favor de la ciencia. No hay manera de conciliar las dos posturas. Solo un hipócrita podría conciliar las dos posturas. Solo un hipócrita podría decir, es que partes de la ciencia están correctas y las partes de la ciencia que niegan mi postura capitalista son las partes equivocadas. Eso es ser hipócrita. Así de fácil. Lo siento mucho. O sea, prefiero encontrar yo mis propios lapsus y lugares de hipocresía, que seguramente también los tengo, a simplemente decir que no lo soy. O sea, eso me haría todavía más hipócrita, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? A grandes rasgos, un favor que les iba a pedir, y era algo que antes yo no pedía porque yo creía mucho con el crecimiento natural de estas cosas, es que poco a poco me doy cuenta que para poder continuar con este proyecto y poder seguir haciendo lo que hago en redes sociales, lo único que puedo hacer es depender de la base de personas que tengo que me siguen. O sea, si esto no llega a una cierta masa crítica, no lo voy a poder seguir haciendo porque no es rentable. Y sobre todo ahorita en un término de crisis. O sea, pues yo tengo un hijo que tiene una enfermedad, tengo una familia, tengo que decidir qué hago con mi tiempo. Y la verdad es que dedicarle tiempo a esto, investigar sobre las cosas que quisiera investigar, no lo puedo hacer si no me son rentables. Y cada vez me da mayor cruda moral participar con algunas marcas que sé que tienen algunas cosas que a mí me parecen inmorales. Cada vez me parece más difícil seleccionar con qué marcas puedo hacer colaboraciones para seguir con este proyecto. Entonces, a menos de que yo no tenga una base grande de seguidores y realmente estos mensajes sean más llamativos y mayores para la gente, ya no va a ser rentable, probablemente ya no lo voy a poder seguir haciendo. Y la otra cosa es que, como funcionan los algoritmos de redes sociales, es que mientras ustedes más compartan o inviten más gente o den más follows o más subscribes a este tipo de plataformas como la mía o de otras personas que estén hablando de términos similares, menos visibles son. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el tipo de cosas. Si tú empiezas a ver este video y al principio del video ya le diste share,
pues inmediatamente el algoritmo va a decir, en los primeros 2 minutos alguien ya le dio share, subscribe, like y follow, entonces es un muy buen video. Se lo va a sugerir a más gente. Y esto es verdad para Instagram, para YouTube, para Facebook, porque así funcionan los algoritmos. Y los algoritmos todavía son bastante ignorantes, exploiteables e imparciales. O sea, en el sentido de pues, la gente que hace los videos virales hace este tipo de cosas a propósito. De decir, te voy a hacer la frase más importante en los primeros 2 minutos para que le des share, le des like y así el video se vuelva viral. Entonces lo que les iba a pedir es, dentro de lo cabible, si les parece, si están de acuerdo, no como Piri, si les interesa, ayúdenme, comparten este tipo de cosas, inviten a más gente a que siga este tipo de contenidos y así también nos aseguramos de que más gente cree conciencia sobre qué es lo que está sucediendo. Y así es donde realmente estas cosas ganan relevancia y masa crítica. Les voy a poner otro ejemplo interesante. Llevo rato que les estoy platicando tanto de Universal Basic Income como Universal Basic Shareholding, ¿no? Como esta idea del ingreso universal básico. El ingreso universal básico es fundamental porque es el colchón social del que les hablo. Es lo primero que le da fuerza a los trabajadores de poder pelear contra un jefe abusivo. O sea, si tú has participado de un trabajo donde tu jefe es un patán y te trataba mal y te ponía malas condiciones, si tú le tienes miedo y no te puedes quejar y no puedes reclamar porque te da miedo que te corran, es porque no tienes un colchón social. Si tuvieras un buen colchón social, dirías, ¿sabes qué? Fuck you, chingas a tu puta madre, renuncio, me voy. Porque durante 2 meses el Estado tiene un colchón social de Universal Basic Income que me sostiene y me ayuda. Y ahora sí, pues voy a tratar de hacer algo interesante y voy a cambiarme de trabajo. Si nosotros quitamos estos colchones sociales y no seguimos promoviendo los colchones sociales, básicamente lo que hacemos es líderes autoritarios en cada una de las empresas, donde cada uno de los jefes es un pequeño Hitler, porque tiene completa y absolutamente libertad de hacer lo que él quiera sobre sus empleados. Por eso tenemos que pelear. Lo que yo les estaba informando sobre la inmoralidad del consumo dentro del capitalismo, la importancia de pensar en nuevos modelos como el Donut Economy que están poniendo en Ámsterdam, sobre el Universal Basic Income para aumentar las garantías individuales y eventualmente llegar a algo como Universal Basic Shareholding, donde los medios de producción realmente sean equitativos para la gente que genera valor. Si Facebook gana dinero con tus datos, tú mereces una parte de lo que ganan de tus datos y no el uso gratis de su plataforma. Háganme el favor, o sea, eso es lo más injusto que existe en la modernidad. O sea, que estas empresas ganen una fortuna y valen una fortuna básicamente por prácticas monopólicas y por venta de materia prima que te pertenece, apropiación de bienes privados. O sea, esta idea del mercado libre es todo aquello que no ha sido apropiado puede ser apropiado y privatizado. Eso es lo que están haciendo con tus datos. O sea, es como tú no has dicho que tus datos son propiedad tuya individual, y digo, obviamente cuando firmas el waiver para entrar a Facebook, tú renuncias a esa privacidad, ellos se apropian de esos datos privados, que es capital intelectual, si quisieras decir así, o capital de información, y ellos lucran con esa capital de información. Básicamente son empresas millonarias porque ellos venden tu información privada. Y obviamente después lo transforman en targeted ads para que la gente te pueda hacer publicidad, para que las campañas políticas sean más asertivas, pero básicamente ganan dinero con eso. Eventualmente de Universal Basic Income tenemos que llegar a Universal Basic Shareholding, ¿ok? Y una manera de llegar a ese tipo de cosas es que más gente sepa sobre ellos. Porque mientras más gente entienda el beneficio y el por qué necesitamos algo como Universal Basic Income y por qué necesitamos eventualmente Universal Basic Shareholding, o sea, por qué necesitan compartir este video y hablar de estos temas, es que cuando empiecen los debates políticos y las conversaciones políticas lo tenemos que exigir. Y tenemos que poner prácticamente una condicionante de decir, cualquier político que no esté hablando de este tema, no está hablando de algo que a mí me interese. Y ellos se van a ver obligados a abrir esta conversación. Y a ver, lo deprimente aquí es que es de las pocas armas que nos quedan. De las pocas. O sea, porque cada vez es... Mira, voy a usar los Estados Unidos como ejemplo. Creo que 78% de Estados Unidos está de acuerdo con Universal Healthcare, o sea, con el seguro de gastos médicos universal. 78% de Estados Unidos, ¿ok? Tuvieron que quitar a Bernie de las elecciones y poner a Joe Biden, y ahora Trump, y ahora Kanye, porque ninguno de ellos ni siquiera va a proponer Universal Healthcare. Ninguno de ellos lo va a proponer. Porque saben que todo el pueblo lo quiere. O sea, lo único que nos queda de fuerza todavía es exigirlo. Es decir, esto es lo importante, esto es lo que queremos. Dejen de hablar de todas sus prácticas estúpidas. Y a ver, y aquí es donde la izquierda me caga igual que la derecha. Porque a grandes rasgos la izquierda sigue siendo una manera de decir lo que todavía necesitamos es un capitalismo un poquito más consciente. Es como que, ¿sabes qué? No es que necesitemos cambiar las dinámicas de poder, simplemente necesitamos que los dueños de los esclavos sean un poquito menos crueles.
Ese es el problema de la izquierda hoy. O sea, en lugar de poner cosas más radicales como lo que estaba proponiendo Bernie Sanders o DiEM25, que es este partido que les he dicho tantas veces, o sea, como poner realmente estas posturas más radicales, que es lo que necesitamos, nos quedamos entre la centroizquierda y la centroderecha, o el capitalismo progresista, el capitalismo consciente, que me parece una pendejada, es como decir desierto húmedo, güey. O sea, no existe el capitalismo consciente. O sea, deberíamos decirle como es, capitalismo menos inmoral. Si quieren decirle capitalismo menos inmoral, estoy de acuerdo. Capitalismo consciente no existe. O sea, eso no existe. No se hagan pajas mentales. Eso es para sentirte bien contigo mismo. Es yoga después de haberte agarrado a putazos con tu esposa. O sea, no es verdad. O sea, eso no existe. Es puro cinismo. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo logramos este tipo de cosas? Necesitamos introducir más estas conversaciones en el debate público para que la gente tenga más conciencia sobre la importancia de estas cosas y que esto no se puede pasar por alto. No podemos dejar que pase más tiempo, porque dentro de muy poco tiempo o gana la idiocracia y llegamos a un punto de no retorno donde los que nos lideran y los que tienen el poder son tan idiotas que van a tomar decisiones que nos van a acabar como humanidad, o peor aún, la gente que tiene poder es tan maquiavélica, tan inhumana y tan utilitaria que ya no les importa a nadie más. Y ahí sí los brincos socioeconómicos van a ser relativamente imposibles. Pero bueno, hoy sí me estiré demasiado, entonces al rato los voy a subir, los voy a dejar y no he contestado nada de preguntas, al rato los voy a contestar. Bueno, buen lunes, nos vemos.